Buenos días, tardes, noches a todos. El presente video tiene como finalidad mostrarles uno de los componentes dentro de lo que yo denomino la familia J, que es un conjunto de componentes desarrollados en Java por el ingeniero Gerardo Barcia y por mi persona. Y bueno, en este caso quiero mostrarles uno de ellos, que es precisamente el JKeyboard. El JKeyboard es básicamente un componente hecho en Java que te permite generar algo más o menos como lo que ustedes ven acá, que es básicamente un teclado que me permite interactuar con componentes de tipo JTextField, JPasswordField y JTextArea. Es que en este caso yo puedo interactuar con mi teclado escribiendo en este caso de una forma muy parecida como yo lo haría con un iPad. Y bueno, fíjense que una vez que yo escriba algo, eso de alguna forma se traduce en texto que va a ir a alguno de los componentes que yo tenga dentro de mi interfaz gráfica. Este teclado que está acá corresponde a ese componente que yo les había mencionado, que es JKeyboard. Y bueno, entonces les quiero mostrar cómo yo puedo utilizar ese componente dentro de mis aplicaciones hechas en Java. En este caso, JKeyboard fue generado como un archivo .jar, dado que, bueno, yo trabajo en Mac y hay ciertas diferencias a nivel de interfaz gráfica entre lo que es una interfaz de Mac y una interfaz de Windows. Pues me vi en la necesidad de generar dos versiones de JKeyboard. La versión para Mac pueden descargarla directamente desde este link que ustedes ven acá, y la versión de Windows pues pueden descargarla desde este link. De hecho, el código es exactamente el mismo, lo único que cambia son unos pequeños detalles con respecto a la presentación del teclado, porque evidentemente estamos hablando de dos interfaces gráficas totalmente distintas. Entonces, bien, una vez que tú tienes tu .jar descargado, bien sea que lo quieras usar para Mac o para Windows, lo primero que deberías hacer es proceder a añadirlo como una librería dentro de tu proyecto, bien sea como una librería como tal que tú hayas creado en NetBeans o directamente añadiendo el .jar. Yo en este caso, para mostrarles el ejemplo, añadí directamente el .jar, pueden verlo directamente acá, JKeyboard Library 1.0.0.jar, ya que esta es la primera versión que estamos manejando. Y bueno, en este caso, una vez que yo quiero trabajar con mi teclado dentro de una de mis pantallas, lo que yo debería hacer es algo bien sencillo. Yo en este caso me voy a ir directamente al constructor de la ventana. Fíjense que el constructor, bueno, lo primero que se ejecuta es el init components propio de NetBeans, y luego yo lo que hago es generar algo como lo que ven acá. Primero, genero un objeto de tipo LogicListComponent, siendo esta clase una clase perteneciente a JKeyboard que está justamente dentro de este paquete, que es be.edu.cap.logic.logicListComponent. Esta lista que ustedes ven acá es tal cual una lista hecha en Java que de alguna forma me va a permitir añadir cada uno de los componentes con los cuales yo voy a trabajar dentro de mi ventana. Una vez que tengo el objeto, procedo a inicializarlo, y en este caso procedo a añadir cada uno de los componentes con los cuales yo voy a interactuar a nivel de mi interfaz gráfica. Particularmente en este ejemplo tengo solamente dos, el JTextField y el JPasswordField. Fíjense que añado cada uno de esos dos componentes, y en este caso el addComponent del LogicListComponent recibe como parámetro un objeto de tipo LogicComponent. Esta definición del tipo LogicComponent también la encuentran dentro del paquete be.edu.cap.logic, que está dentro de lo que es el JKeyboard. El constructor de LogicComponent básicamente lo único que hace es recibir un conjunto de parámetros, los cuales son: el primero, pues simplemente indica cuál es el componente que quieres añadir dentro de la lista de componentes con los cuales va a trabajar el teclado. En este caso, el primero que estoy añadiendo es el JTF username, que es precisamente el JTextField que está aquí arriba. El segundo parámetro que se recibe es el orden que tú le quieres dar dentro de la lista a ese componente. Yo particularmente quiero que el orden sea de la siguiente manera: quiero que el TextField esté de primerito dentro de la lista del LogicListComponent y el JPasswordField que esté de segundo. El resto de los parámetros son un conjunto de booleanos que indican lo siguiente. El primero indica si el componente que tú estás pasando como parámetro es un TextField o no. El segundo indica si el componente es un PasswordField. El tercero indica si el componente es un JTextArea. Y el último booleano indica si tú deseas que ese componente esté seleccionado cuando se levante la pantalla. Por defecto, bueno, para este primer componente, que es un JTextField, indico que quiero que el orden sea 1,
que efectivamente el componente con el cual estoy trabajando es un JTextField, no es un PasswordField, no es un JTextArea, y si quiero que esté seleccionado cuando se levante la pantalla. El segundo componente pues es un JPF User Password, que es de tipo PasswordField. Lo añado directamente a la lista indicando que el orden es 2, no es un TextField, es un PasswordField, no es un TextArea, y en este caso no quiero que esté seleccionado. Una vez que tengo generados los componentes, lo único que procedo es añadir los componentes a un teclado de tipo keyboard. La definición de keyboard pueden encontrarla en este paquete, que es b.edu.cap.keyboard. Y bueno, este es propiamente el teclado con el cual yo voy a trabajar. Una vez que tengo definido acá el teclado, procedo a inicializarlo con su constructor. El constructor por defecto recibe dos parámetros. El primero es la lista de componentes, y el segundo es un booleano que indica si tú deseas que el teclado sea utilizado para un proceso de login dentro de una aplicación. Por defecto le coloco true para indicar que voy a utilizar el teclado para esa finalidad. Y bueno, lo único que me queda ahora es añadir el teclado dentro de la interfaz gráfica. Eso se puede hacer de una forma muy sencilla. Yo en este caso estoy definiendo dentro de mi pantalla lo que yo denomino un JPanel. El JPanel en este caso es este que ustedes ven acá, que le coloqué el nombre JPF Keyboard. Y ahora yo lo que quiero es añadir mi teclado dentro del panel que había definido. En este caso es bien sencillo porque lo primero que tengo que hacer es definir un set layout para el panel. El set layout lo único que indica es cuál es la distribución de los componentes dentro del propio panel con el cual vamos a trabajar. Y en este caso lo que estoy indicando con este constructor, que es el constructor de grid layout de 1 por 1, estoy diciendo que voy a definir un grid, o digamos un conjunto de celdas dentro del panel, y esas celdas tienen una fila y una columna. Por tanto, en este caso estoy definiendo una sola celda que corresponde al set del layout del panel. Una vez que tengo definido mi panel de 1 por 1, lo único que tengo que hacer es añadir dentro del panel el teclado, y de resto ya no tendría que hacer más nada. Con estas 6 líneas de código ya tengo añadido cada uno de los componentes a la lista del teclado. Tengo añadido ahora el teclado del panel y bueno, tengo mi interfaz gráfica completa. El último paso que necesito para configurar esto, en este caso, es definir el evento para cada uno de los componentes de tipo JTextField, JPasswordField y JTextArea. Y en este caso el evento que tengo que definir es a nivel de foco, y es este que se llama FocusGain. Básicamente lo que hago acá para tanto el PasswordField como el TextField es decir, bueno, si el teclado es distinto de nulo, es decir, el teclado fue inicializado en algún momento, yo lo que quiero es setear o indicarle al teclado que el componente que está seleccionado es el que tiene el orden que estoy pasando como parámetro, y seguidamente le paso un booleano para indicar que ese componente ahora está seleccionado. Fíjense que exactamente lo hago para el PasswordField. Simplemente verifico si el teclado es distinto de nulo, y si es distinto de nulo, indico cuál es el componente que está seleccionado en ese momento. En este caso sería el 2 correspondiente al PasswordField. Indico que ese componente está seleccionado. Haciendo digamos, esos dos eventos dentro de mi interfaz gráfica, lo que voy a obtener es algo más o menos como esto. Fíjense que ahora yo puedo interactuar con mi teclado, ¿okay? Y cada vez que el componente gana el foco, él sabe cuál es el componente que está seleccionado. Yo les había comentado en este caso que yo puedo trabajar con mi teclado para componentes de tipo JTextField, JPasswordField y en este caso JTextArea. Voy aquí a añadir un JTextArea para mostrarles cómo sería el ejemplo, que de hecho es bastante sencillo. Vamos a descartar esto, vamos a abrir de nuevo la interfaz gráfica. Perfecto, este es mi componente. Yo ahora quiero incrementar un poquito el tamaño de la ventana, porque ahora yo voy a añadir dentro de mi paleta de NetBeans un elemento llamado JTextArea, que es este que está acá. Lo próximo que tendría que hacer en este caso es configurar el nombre del componente. Lo hacemos a través de las propiedades del mismo. Le voy a poner JTAText.
Y bueno, si yo quisiera que mi teclado ahora interactuara con este componente, lo único que tendría que hacer es algo bien sencillo. Tendría que añadir dentro de la lista de componentes con los cuales trabaja el teclado este componente nuevo, que en este caso se denomina JTAText. Indico que el orden que quiero para ese componente dentro de la lista es 3. En este caso no es un text field ni un password field, en este caso es un JTextArea, y por defecto no quiero que esté seleccionado. Cuando invoco el constructor del keyboard, yo en lugar de indicarle al teclado que él va a estar dentro de una pantalla que maneja un proceso de login, voy a cambiar este booleano a false para indicar que no es así, que es simplemente un teclado que va a estar dentro de una interfaz gráfica. El proceso de añadir el teclado es exactamente el mismo y lo único que tendría que hacer es definir para este componente un evento de foco, que es este que está acá, y sencillamente tendría que hacer lo mismo que hice antes con los otros componentes, indicar que si el teclado es distinto de nulo, yo quiero que ahora el componente que está seleccionado es el 3 y quiero que efectivamente ahora ese sea el componente seleccionado, con lo cual el parámetro pasa a ser true. Una vez que yo haga esto, fíjense que al momento de ejecutar mi aplicación no hay nada distinto en el teclado, solamente que como ahora he indicado que el teclado está siendo usado para un proceso que no es de login, él habilita un botón de intro, que es básicamente mi enter dentro de mi teclado, y en este caso, una vez que yo escriba elementos dentro de él, pues comienzo a interactuar con el teclado y directamente el JTextArea. En este caso, cuando yo ejecute por ejemplo el intro, fíjense que lo que hago es generar saltos de línea, ¿ok? Y en este caso, pues puedo perfectamente escribir dentro del TextArea. ¿Qué utilidad pudiera tener este teclado que está acá? Bueno, si estamos trabajando con una pizarra interactiva virtual, que es por ejemplo el proyecto de algoritmos de programación 3 de este semestre, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Escuela de Ingeniería Informática, fíjense que yo pudiera interactuar directamente con la pantalla sin necesidad de utilizar el teclado, solamente interactuando con un LED Pen y el control de Wii, y en este caso yo pudiera perfectamente generar un teclado con el cual yo pudiera interactuar sin necesidad de tocar un teclado físico. Así como yo lo puedo utilizar para hacer procesos de login y password, por ejemplo, yo puedo utilizar el teclado para escribir pequeños mensajes, por ejemplo tweets o algo por el estilo, sin necesidad de utilizar el teclado físico como tal. Entonces fíjense que utilizar el componente es algo sumamente sencillo. Simplemente lo único que tengo que hacer es añadir un componente nuevo dentro de la lista de componentes con los cuales trabaja el teclado, definir el evento de foco ganado para ese componente y bueno, en ese caso para el foco simplemente indico que si el teclado es distinto de null, pues quiero que el teclado que esté seleccionado, perdón, el componente que esté seleccionado sea el que yo indique con el valor entero, y el booleano, pues en este caso tendría que ser true para indicar que ese componente ahora está seleccionado como tal. Bien, si consideras que el video te fue de utilidad, por favor no olvides votar positivamente abajo a la izquierda, y recuerda que siempre puedes inscribirte dentro de mi canal. Justamente en la parte superior del video está la opción para inscribirte. Y bueno, en cualquier caso, si deseas contactarme, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico, que es este que está aquí, y bueno, también a través de mi cuenta de Twitter, que es esta que está acá. Bueno, espero que el video les haya sido de utilidad. Seguimos en contacto y nos vemos por la web.